El ensayo de análisis granulométrico consiste en separar por tamaños de partículas de agregados y ver qué porcentaje hay de cada tamaño. Esto es de aplicación bastante importante luego para dosificar hormigones. ¿Cómo se hace el ensayo? Bueno, esa muestra, esa pequeña muestra, ese cuarto que tomamos, primero hay que secarlo en una estufa hasta peso constante, una temperatura del orden de 105 a 110 grados centígrados. Una vez que la muestra está seca hasta peso constante, esto es, no pierde más masa debido a que está seca, esa muestra se quita, se retira de la estufa, se deja enfriar y luego se coloca en una tamizadora. Esa tamizadora básicamente lo que tiene son mallas de tamices de distintas aberturas. Las aberturas de tamices digamos, siguen una norma, no es que cualquier abertura, y esa muestra de agregado pasa a través de los tamices y queda retenida en el que corresponde de acuerdo al tamaño que tiene. Entonces, esa muestra se separa en tamaños gracias a los tamices. Luego lo que hay que hacer es pesar la cantidad de agregado retenida en cada uno de los tamices y hacer el cálculo de qué porcentaje representa cada fracción. Eso luego nos permite obtener lo que se llama una curva granulométrica. Y de esa forma nosotros tenemos cuál es la distribución de tamaños de ese agregado, es decir, qué porcentaje hay de cada tamaño de partícula. Esto es, si bien el ejemplo que mostramos acá es para un agregado grueso, de igual forma se procede para un agregado fino, obviamente con tamices que corresponden a tamaños más pequeños. Bueno, otro ensayo que vamos a mostrar acá a modo de ejemplo en este video es la determinación del agregado grueso, de la densidad del agregado grueso. Una parte de ese cuarteo, una pequeña submuestra de ese cuarteo, le vamos a determinar la densidad. Esto es, o sea, ¿cómo se define la densidad de un agregado grueso? Es el peso de una partícula dividido el volumen de la partícula, entendiéndose como el volumen de la partícula, digamos, el que quedaría dentro de una superficie que la envolvería. Esto es, en ese volumen está incluido el material sólido de la partícula, están determinados los poros de la partícula, pero no están incluidos los espacios que quedan entre una partícula y otra. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la densidad del agregado grueso? Bueno, en primer lugar, una muestra del agregado grueso la saturamos en agua durante 24 horas, de forma tal de asegurarnos de que todos los poros de agua, de todos los poros, estén completos o llenos con agua. Luego de las 24 horas, ese conjunto de agregado grueso, esas partículas de agregado grueso, hay que secarlas de forma tal de llevarlas a la condición de saturado y superficie seca. Esto es, todos los poros los tenemos que dejar llenos de agua, lo cual quedó así luego de haberse saturado durante 24 horas, y a su vez la superficie tiene que estar seca. ¿Cómo hacemos para secar la superficie? Con un paño vamos secando partícula por partícula, o bien colocamos un conjunto de partículas y las vamos frotando con un paño absorbente, ¿sí? De esa forma ese paño va quitando el agua de la superficie. ¿Cómo nos damos cuenta si la superficie ya está seca o no? Bueno, visualmente, si la partícula tiene brillo, quiere decir que todavía tenemos agua en la superficie. Si la partícula o la superficie de la partícula está opaca, quiere decir que evidentemente la superficie está seca. Entonces, una vez que nosotros logramos quitar el brillo de la partícula, quiere decir que ese agregado está en condición de saturado porque los poros están llenos de agua y superficie seca. Luego lo que hay que hacer de este agregado es determinarle el peso y el volumen. ¿Cómo hacemos para determinar el peso? Bueno, una muestra de este agregado en condición saturado y superficie seca, hay que pesarla en una balanza al aire, como pesaríamos cualquier objeto, y ese es el valor del peso de este agregado en la condición de saturado y superficie seca. Lo que tenemos que hacer ahora es determinar el volumen. ¿Cómo determinamos el volumen? Bueno, en realidad no podemos medir el volumen con una regla o con un calibre, sería imposible, hay que usar el principio de Arquímedes. Entonces, lo que vamos a hacer es este agregado en condición de saturado y superficie seca, pesarlo dentro de una canasta sumergido en agua, y ahí lo que vamos a determinar es el peso sumergido, que en definitiva ese peso sumergido es la diferencia entre el peso y el empuje. Entonces, si nosotros hacemos la resta entre el peso sumergido, que es la diferencia entre el peso y el empuje, y el peso al aire, lo que obtenemos es el empuje, y el empuje es numéricamente igual al volumen. Entonces, por un lado tenemos el peso al aire y por otro lado logramos calcular el volumen. Entonces, el peso dividido el volumen nos da la densidad del agregado en la condición de saturado y superficie seca. Otra propiedad que se determina del agregado grueso es la absorción. La absorción básicamente es la humedad que tiene el agregado, tanto grueso como fino,
en la condición de saturado y superficie seca. ¿Cómo se determina la absorción de un agregado grueso o un agregado fino? Se lleva el agregado a la condición de saturado y superficie seca, como vimos recién. Una muestra de ese agregado en esa condición se pesa y luego se seca en estufa a 105, 110 grados hasta peso constante. La diferencia entre el peso al aire y el peso luego de haberse secado en estufa es la cantidad de agua que había en los poros. Esa cantidad de agua referida al peso seco del agregado es la absorción.